Habla Inge, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa en que, como ustedes saben, creamos conciencia de país minero, pero una conciencia responsable. Esta semana estamos viviendo en Lima un simposio y un congreso internacional referido al agua, a la desalación o desalinización y al reuso de agua, tan importante para nosotros, sobre todo en Lima. Estamos en la franja costera, para los que nos ven de afuera, y tenemos escasez de agua, este recurso tan importante para nuestra actividad agrícola, para nuestro consumo humano, para la minería también. Eh, Ayer estuve presente con uno de nuestros clientes en AMC Marketing Industrial, que es Blue Gold. Tuvimos entrevistado aquí a Miguel Ubillus, también su gerente general, y tuve el placer de conocer mucha gente muy importante y además de importante, simpática. En la última reunión fue un panel de agua en minería. Demasiado importante todo lo que dijeron. Había gente proveedora de minería y también gente que administra proyectos en minería, siempre relacionados al agua, con la moderación de el doctor Agua, que ustedes ya lo conocen. Y la última pregunta que escuché fue súper importante. Y yo, a partir de ahí, fue que me acerqué a conocer a la persona que les quiero presentar. Hoy, en Habla Inge, somos internacionales. Recibimos desde Colombia una visita muy grata y tenemos aquí en el estudio a Laura Rivas, que es CEO de Sé Verde, fundadora de Sé Verde, ¿verdad? Así es. Bienvenida, Laura. Un placer tenerte acá. Para mí es una forma muy gratificante acompañarte en este espacio, Tony. Muchísimas gracias por la oportunidad de que hablemos de ingeniería, que hablemos sobre estos aspectos que son tan relevantes y que hoy en día revisten de mucha trascendencia en el sector minero, en el sector de la ingeniería y sobre todo que está correlacionado con algo que se llama estrés hídrico. Entonces vamos a hablar sobre eso. Por ahí quería comenzar justamente antes de pasar a esa pregunta con la que se cerró el panel de agua en minería, y quería comenzar por tu profesión, por tu formación. Sé que eres ingeniera civil y que además de tener un trabajo en una empresa importante en tu país, en Colombia, decidiste emprender, comenzar, y ahora diriges una organización sin fines de lucro, una organización no gubernamental que hace posible una magia con diversos grupos vulnerables, justamente relacionados al agua. Y lo que ustedes hacen también, que ahora nos vas a contar tú, es impulsar estos proyectos. Eso nos está faltando un poco aquí en nuestro país, nos falta ese impulso. Entonces, comencemos por tu carrera. ¿Cómo te animaste a explorar la ingeniería y cómo ha sido tu trayecto desde que iniciaste hasta ahora? Maravilloso. Mira, entonces yo soy ingeniera civil de profesión. Tengo sus estudios avanzados en tratamiento de efluente de agua, una maestría en desarrollo sostenible. Tengo también 2 máster con la Universidad de Europa, una en organizaciones no gubernamentales y otro asociado con cooperación internacional. Te comentaba y ayer en la intervención en el panel minero hacía referencia de que muchas veces nosotros los técnicos, los ingenieros, somos muy focalizados al logro del objetivo de los proyectos. Entonces, si tenemos que construir una planta de tratamiento, nos focalizamos en el desarrollo de la planta, hacemos toda una ingeniería de detalle. Pero ahí está pasando algo que es muy importante, y es que la sociedad también tiene una voz. La sociedad también se comunica. Y está sucediendo que los grandes proyectos que hoy en día son los que se van a empezar a gestar, no solamente aquí en Perú, sino a lo largo de todo, podemos decir, el mundo, porque con las condiciones de estrés hídrica, eso lleva a que tengamos que migrar a tipos de tecnologías mucho más robustas. Nace la importancia de escuchar a la comunidad. Para poder escuchar a la comunidad se debe conocer el proyecto, pero también se debe aterrizar a esas necesidades. Conozco de casos en Colombia, específicamente yo trabajo en el grupo empresarial en varios grupos FM, en el desarrollo de los servicios públicos de aseo, es el segundo riesgo más importante de Colombia. Y yo les decía a mis compañeros, hay que hacer un poquito más, porque ya no solamente está bastando con los conceptos de ingeniería, sino que también tenemos que hacer un llamado a esa comunicación social asertiva para que esos proyectos tengan hincapié y sean relevantes y que las comunidades los reciban. Ayer en el panel hacía exactamente esa pregunta: ¿cómo Perú se está preparando para esos grandes desarrollos tecnológicos que va a requerir la minería, que va a requerir el sector agua, que va a requerir el sector de saneamiento? Porque efectivamente la tecnología existe,
los casos de éxito ya existen, pero ese componente de educación, de formación, de piel con la comunidad, muchas veces no se toca. Y eso es lo que hoy en día estoy aquí en Perú haciendo énfasis sobre la importancia del componente social, del componente ambiental en este tipo de proyectos. Espectacular. Ayer también se tocó tangencialmente la sensibilidad social para la decisión de un directorio frente a la construcción de una planta, ¿no? Porque sí se inició la conversación haciendo el cálculo costo-beneficio a ver cuál de los proyectos es el más viable, ¿no? Si es rentable, entonces avanza. Pero también hay otro componente. Sí, es rentable, pero es rentable para la empresa. Pero ¿cuáles son las consecuencias en las próximas décadas para el entorno donde funciona el proyecto? ¿Qué va a pasar con el área de influencia directa con las comunidades? Y en el Perú es particularmente sensible porque nosotros tenemos una ley de consulta previa, y si esa consulta previa no pasa, el proyecto no ocurre simplemente. Y uno de los temas más sensibles en esa consulta es qué va a pasar con el agua y qué va a pasar con nuestra vida, nuestros animales, nuestros terrenos. El agua viene del mar, la van a desalar, se va a usar la cuenca de la que nosotros hemos venido siempre, somos comunidades preexistentes. ¿Qué va a pasar? Entonces, en ese sentido me pareció tan importante conocerte, invitarte y que nos ayudes a difundir ese, de repente es una idea, pero cuando una idea se hace realidad, hace posible que los proyectos no solamente salgan adelante, sino que tengan éxito, sean sostenibles y mega culminación en el tiempo que tienen que llegar. Muchas veces las minas amplían su capacidad de operación 10 años más, 20 años más, sin dañar, ¿no? Sin dañar el entorno y permitiendo que la agricultura continúe funcionando. Cuéntanos, en Colombia, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué están logrando? ¿Cómo así están teniendo puentes para hacer posible que esa sensibilidad se vaya difundiendo? Bueno, entonces, como te comentaba, teniendo como esa sensibilidad de los desarrollos de los proyectos de ingeniería, nace Severde. Hoy en día también estamos colocando la bandera de Colombia acá en Perú, es decir, que vamos a tener una sucursal de Severde de Colombia aquí en Perú, porque consideramos que esto es relevante. ¿Y por qué es relevante? Tú lo has dicho. Mira, el panorama mundial es que las grandes potencias y también muchos países en vías de desarrollo están sufriendo de algo que se llama estrés hídrico. El estrés hídrico lo que nos está diciendo es que la disponibilidad de los recursos, al menos de la fuente de agua, cada vez tan limitada. Eso hace que tengamos que buscar nuevas fuentes como cuál, el agua del mar, incluso el reuso de otros sistemas de tratamiento para poder hacer aprovechamiento de los mismos. Como lo hace Israel. Como lo hace Israel. Por ejemplo, Medio Oriente es un país estresado hídricamente porque no tienen acceso al agua. Nosotros que estamos acá en esta parte, Perú, Colombia, Chile también está muy estresado hídricamente, pero Perú y Colombia, lo hablo desde el contexto en el que hago parte. Por ejemplo, en Colombia no tenemos un estrés hídrico grande, pero sí tenemos desarrollos de proyectos maravillosos que requieren de un componente social muy importante. En Colombia también tenemos un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú, que ese acuerdo lo que hace es que la comunidad se vuelve veedor del proyecto. Claro. Y si la comunidad no acepta el proyecto, tenemos experiencia donde el proyecto no se ejecuta. Entonces los ingenieros diseñamos, organizamos todo un estudio de prefactibilidad, factibilidad, cronogramas, presupuesto. Y voy a contar algo. Contamos con el CAPES y el OPES del proyecto. Pero hay un CAPES y un OPES social que muchas veces no lo tenemos incluido. Se debe incluir. Y este CAPES... Pero nos hemos acostumbrado a incluirlo. Claro, y este CAPES y este OPES social hay que incluirlo. Porque es que los proyectos se hacen en un entorno donde están las comunidades. Y entre otras cosas, si una comunidad no se apropia un proyecto, por ejemplo, de desalación o un proyecto de reuso relleno sanitario, es imposible que podamos ejecutarlo de una manera coherente y sostenida en el tiempo. Este tipo de proyectos son proyectos que se van a ejecutar a un largo plazo, porque son unas inversiones muy grandes. Por ejemplo, establecer un relleno sanitario requiere de un CAPES bastante alto. Establecer una planta de desalación también requiere de un CAPES muy alto. Entonces, eso hace que en ese CAPES también se incluya el CAPES social. Y por eso nace Severde. Severde lo que dice es, listo, el proyecto de ingeniería, a veces hay que ejecutarlo. Nadie quiere tener un relleno sanitario cerca, pero son necesarios, porque las ciudades también necesitan esos puntos
para poder hacer esos depósitos de manera adecuada. Entonces, eso que la gente a veces lo ve como se necesita, pero yo no lo quiero, allí la parte social toma mucha fuerza y es bajar toda esa ingeniería a la piel y de cierta forma que las comunidades se vuelvan veedores y defensores de los proyectos. A veces me gusta decir, qué rico que las comunidades, en vez de tener interventores, porque las interventorías también son bastante altas en este tipo de proyectos, qué rico que esa interventoría utilizara la misma comunidad. Pero para que eso se dé, esa comunidad tiene que penetrarse en el proyecto de una manera de la comprensión tan alta que permitan hacer una veeduría sana. Porque también tengo que decirlo, si una comunidad no está educada, no va a permitir el desarrollo de un país. Y eso es veces lo que nos pasa en Colombia y lo que podemos conocer un poquito en Perú. El rol del Estado de poder difundir qué tecnologías hay disponibles, cómo podría afectar, cómo no va a afectar, cómo sí va a afectar, cuál es la capacidad de inversión también de la empresa. El rol de bisagra del Estado es súper importante porque a veces la comunidad recibe asesoramiento malintencionado también, que lo que quiere es presionar hasta un nivel en donde la empresa se vea ya obligada a soltar un presupuesto más allá de sus posibilidades. Así es. He visto proyectos quedarse truncos justamente por este tipo de presión, pero tenemos que ayudar al Estado a fortalecerse y promover ese rol de bisagra para hacer posible un proyecto, pero también hacer posible que la comunidad se desarrolle. Aquí en Perú, una particularidad es que el devenir de la actividad minera, la actividad industrial, ha hecho que la comunidad tenga la expectativa de parte de la empresa de traer desarrollo, de llenar sus brechas, hospitales, comisarías, la presencia del Estado en todo sentido, comenzando por la educación. Y no es el rol de la empresa. El rol de la empresa es hacer dinero y pagar sus impuestos, ¿cierto? Y con esos impuestos el Estado se encargará de promover lo que tenga que promover y establecer la infraestructura necesaria. Entonces, por eso te decía que es tan importante ese rol de bisagra del Estado de intervenir, pero sin detener, ¿no? Estar sin ser protagonista, facilitar que se conecten y se entiendan. Y ese es el punto en el que tú nos manifiestas que está el entorno de la actividad de cerebro. Así es. Los protagonistas de los proyectos no es ni el Estado, ni los empresarios, ni los inversionistas. Los protagonistas de los proyectos sociales y ambientales es la comunidad. Correcto. Porque al final un proyecto de ingeniería termina siendo parte de sus vidas. Y eso es importante que la comunidad lo entienda. Pero para que ese protagonismo sea coherente, eficiente y que permita desarrollo, se necesita de formación. Por eso ayer también hacía referencia a eso. ¿Cómo Perú se está preparando a nivel de formación ciudadana para poder incorporar este tipo de proyectos? ¿Cómo nos estamos preparando desde los niños a poder saber qué es lo que está pasando con el agua del mar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para volverla potable? ¿O la tienen que colocar en una condición X para que el sector minero utiliza mucha agua y lo pueda utilizar? Por eso a mí me gusta decir así como el ABC. El ABC de estos proyectos requieren de educación. Se requiere de una convicción política clara, gobernanza, es decir, se quiere saber hacia dónde va Perú, cuál es la ruta que se quiere en Perú en unos 20, 30 o 50 años. Eso debe estar claro. Y lo tercero, educación, gobernanza, planeación estratégica, porque habrán que priorizar un tipo de proyecto. El modelo que dice que se está poniendo de moda, pero es que le están dando el nombre que siempre debió tener, o digamos, el perfil que siempre debió tener el proyecto de ingeniería, ¿no? Ambiente, seguridad y gobernanza. Sí, y tú dijiste algo que me gusta y quiero hacer énfasis. Por lo general, cuando se desarrollan estos proyectos industriales, cuando la gente dice, ay, que va a venir la minería y va a explotar, la gente dice, es que ellos nos tienen que dar absolutamente todo. Y aquí también quiero hacer como un llamado, y es decirle, listo, un proyecto se desarrolla en un entorno, pero es que no es que nos estén haciendo un favor en llevarnos las cosas. Existen los estudios de impactos ambientales, donde hay un componente social grande. Correcto. Pero muchas veces esos estudios de impactos ambientales, esos estudios sociales, se hacen desde escritorio. Entonces nos encontramos con una comunidad que efectivamente se desarrolla un proyecto minero
Y en vez de colocarle un sistema de acueducto, hay veces colocan una cancha de fútbol. Y la comunidad dice, no, yo no quiero cancha de fútbol. Nosotros queremos cosas trascendentales. Esos estudios de impacto ambiental se tienen que hacer con la gente. Se tiene que tener en cuenta la voz, la comunicación efectiva en la población, porque ellos son los que saben qué es lo que necesitan. Y muchas veces se priorizan desde los escritorios, desde un componente financiero, pero no desde un componente social. La gente hoy en día, cada día más, y más estos niños, tienen claramente qué es lo que necesitamos para sobrevivir. Y muchas veces nos quedamos con infraestructura ociosa porque nos estamos olvidando la razón de ser. Te quiero contar ahora que tú dices esto, no sé si sabrás de este caso, pero nosotros antes, hace muchos años, tuvimos aquí una instancia previa al desarrollo de proyectos de inversión social o proyectos de infraestructura que se llamaba SNIP, ¿no? Y era un sistema por el que se aprobaba o se desaprobaba una inversión pública. Y no sé si has escuchado hablar de Camisea, que es digamos, es la fuente de gas para nosotros hoy en día, y está en la selva peruana. Tiene su boca de salida, el gas, en Echarate, que es un distrito muy pequeñito, tiene muy poquita gente. Y es un distrito que estaba recibiendo aproximadamente 2 millones de soles diarios de canon gasífero. Tenía un presupuesto monstruoso. Y el alcalde decidió hacer un estadio olímpico con piscina olímpica cuando no tienen agua potable. ¿Por dónde pasa esa decisión? ¿Qué podría tener en la cabeza ese alcalde para decidir poner un estadio? Muchos dicen que la prioridad es dónde puedo robar, dónde puedo llevarme lo mío antes de beneficiar a la población. Después que los eligen, se olvidan. Y eso es un común denominador que lo estamos viendo en las noticias zoológicas. Y ahí es donde entra lo que tú mencionas, la educación, la labor de nuestro Congreso, de nuestros políticos, de priorizar que la gente se eduque para saber a quién elige. Y esos que van a ser elegidos a partir de una buena educación van a tener mejor prerrogativa para ayudarnos a decidir por los proyectos, cuáles son viables, cuáles no, y saber qué está pasando con el agua en todo el mundo. Tengo entendido que Chile está sufriendo muchísimo porque sus terrenos están quedando sin agua, su agricultura está siendo amenazada, de hecho están mudando muchas inversiones para Perú, y en Perú también es una preocupación muy grande. Nosotros tenemos un trasvase pendiente de una zona de sierra a una zona de costa entre Huancavelica e Ica. Tenemos la cordillera en medio, los alcaldes o los gobernadores regionales no se pusieron de acuerdo. E Ica se está quedando sin agua, cuando al otro lado, a media hora, 40 minutos, por tierra, hay mucha agua. Llueve y el agua se pierde y no llega a la agricultura. Sí, el tema de territorio y desconocimiento de lo que los territorios pueden generar para que exista un desarrollo sostenible es fundamental. Hoy nos estamos imponiendo con eso, que se pase la frontera y se tienen escenarios totalmente diferentes. De allí la importancia de que este tipo de comunicación asertiva, de este tipo de programas, llegue a las instancias que se requieren, ministerio, universidades, políticos, quienes toman las normas, quienes toman el poder de decidir a nivel de reformas tributarias, financieras, entre otras cosas, que este tipo de voz y comunicación como la que vienes haciendo llegue a ellos, porque literalmente nos estamos imponiendo por una sociedad que ya no va a aceptar más un estadio o no va a aceptar más una cancha de golf cuando tienen problemas asociados con acueducto, alcantarillado. Son las cosas básicas y ese es un derecho fundamental del ser humano: acceso a agua potable, acceso a un saneamiento básico, porque si no hay agua potable, si no tenemos un buen sistema de alcantarillado, si no tenemos un buen sistema de recolección de los residuos, todo se pierde. Porque entre otras cosas, eso es la vida. Se pierde la salud. Se pierde la salud. Y las prioridades pasan a ser otras. Ya la gente no está preocupada en estudiar o en hacer empresas, está preocupada en sobrevivir. Y no es justo, porque esa brecha la tiene que cerrar el Estado. Así es. Para eso es Estado. Así es. Entonces, ese es el concepto, ese es el motivo por el que quería conversar contigo, porque quería que nos ayude, nos ilustre, nos dé luces de para dónde dirigirnos, qué están haciendo ustedes y cuál es la expectativa que tienen en Perú, qué quieren lograr en Perú ahora que se van a instalar. Bueno, entonces, ¿qué queremos lograr en Perú? Queremos ir organizando una sociedad, primero que todo un equipo que esté conectado, que estamos nosotros como filosofía desde ese verde.
que esta filosofía se vuelva también piel acá en Perú. Una vez tengamos ese equipo estructurado, por eso también invitación a todos los voluntarios, porque Severde se llena y se nutre de voluntarios. Ya puedes contar conmigo. Muchísimas gracias. Severde se nutre de voluntarios, entonces formar un equipo capacitado que sepa, que entendamos hacia dónde se está dirigiendo el país. Una vez que tengamos ese equipo, ya hoy en día contamos con unos líderes que hemos venido trabajando con ellos con diferentes meses de trabajo. Tener ese equipo nutrido, empezar también a levantar diagnóstico, porque las condiciones de cada país son diferentes, pero sobre todo ir instalando esa fuerza de comunicación asertiva en el desarrollo de los proyectos. Ustedes van a tener entre unos 5, 6, 7, 8 años un desarrollo impresionante. Y yo no quiero que ustedes esos desarrollos los cojan literalmente fuera de contexto. Porque entre otras cosas, si lo hacen de esa manera, se van a perder oportunidades maravillosas. Esta no es mi primera ni segunda vez. A mí me encanta venir a Perú. Tengo una conexión muy especial con este territorio. Yo no sé si es que en otra vida quizás tuve alguna correlación, pero me llena mucho en mente esta tierra. Y tienen ustedes una oportunidad maravillosa. Pero si no vamos dejando esa fuerza instalada, formada, crítica, porque también hay veces uno se encuentra hoy en día los jóvenes a través de la influencia de levantar su voz, pueden hacer muchas cosas. Necesitamos ir organizando esa fuerza colectiva crítica que permita levantar la mano y decir qué pasa con este proyecto, cuáles son sus incidencias, cuál es su presupuesto, dónde nos vemos nosotros, cuáles son las ventajas sociales, cómo vamos a beneficiarnos de los que estamos más cerca, cómo se van a beneficiar esa zona de influencia más lejana. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, Severde tiene 3 objetivos específicos. 1, equipo formal. 2, levantamiento diagnóstico. Y 3, vamos a rastrear esos proyectos que sabemos que se van a ejecutar en 5, 10, 7, 8 años. ¿Por qué? Porque tras de esos proyectos hay oportunidades de desarrollo. Y esas oportunidades de desarrollo tienen que primero permitir que ustedes, los que son locales, sepan hacia dónde van, para que sepan hacia dónde se puedan proyectar. Necesitamos unos peruanos que tengan conocimiento de qué es desalación. Y por eso generamos cursos. En el día de mañana, por ejemplo, vamos a hablar sobre lisiviación. Muchas veces la gente me dice, claro, eso es lisiviado. Vamos a hablar cómo ese fluente puede servir al sector minero. Cómo le puede servir al sector a las personas con la ganadería, otros tipos de fuentes. Inclusive, cómo a través del mecanismo se puede volver como una alternativa de reuso y de recirculación para limpieza de vía, entre otras cosas. Entonces, a través de eso, y con esos 3 objetivos específicos, estamos generando cursos, y la invitación también es que nos puedan contactar. Yo creo que en la parte final del programa van a estar con nuestras redes para que nos levanten la mano, y la idea es hacer esos intercambios. Y te lo digo porque como lo manifiesto, Perú para nosotros significa desarrollo, significa oportunidades, y más tenemos una cercanía muy especial, porque hemos venido varias veces y nos enamora su cultura, nos enamora su gente, nos enamora su gastronomía, nos enamora el potencial que tiene. Incluso el día de mañana tenemos un curso, y el día sábado tenemos una experiencia con niños. Son aproximadamente entre 20 y 25 niños que vamos a desarrollar una estrategia que se llama El Cuenco Azul, que es donde ellos narran cómo están visualizando eso que usted está diciendo. Todo este tema técnico de estrés hídrico, cómo los niños lo están viendo, y que eso quede plasmado en un cuento para que no se coman el cuento de infraestructuras y proyectos que no los identifican. Entonces, es generar esa masa crítica, y trabajamos por niños, con mujeres. Me encanta decirlo, una mujer empoderada, una mujer que tenga claro qué es lo que quiere, una mujer que también tenga convicción hacia dónde está dirigiendo una familia, va a poder hacer mucho por una sociedad. Y como no solamente somos mujeres, está la energía femenina, la energía creadora, sino que también unos hombres empoderados. Te decía ahorita en el espacio antes de empezar, necesitamos gente que se crea de esos potenciales. Porque en la medida que tanto el hombre como la mujer se crean los potenciales en que son buenos, vamos a generar desarrollo en los diferentes países. Y eso también lo queremos nosotros decir claramente de Severde. Severde significa seres conectados. Para uno estar conectado, se tiene que tener en claro cuáles son los dones
cuáles son tus talentos, en qué tú eres bueno. Cuando tú te logras identificar en qué eres bueno, literalmente toda la naturaleza te habla. Entonces te vuelves una esponja, atraes absolutamente todo. Cuando tú atraes absolutamente todo, atraes sabiduría, atraes convicción, atraes liderazgo, y eso es lo que nosotros queremos instalar aquí en Perú. En realidad eso es lo que debería ser natural para todos nosotros, pero el estrés del día a día y la sociedad, como se ha ido deformando, nos ha llevado a olvidarnos de todo esto que tú nos estás diciendo, bro. Ese cariño que tú has expresado por nuestro país, por el Perú, déjame decirte, y yo creo que represento a los indígenas también del mutuo. He tenido la oportunidad de trabajar en Colombia y siempre nos han recibido muy bien, con los brazos abiertos. Queremos mucho a Colombia. Te agradezco mucho por esa iniciativa. De verdad que la aprecio, y a nombre de todos los ingenieros que nos están viendo, de los empresarios, las empresas que van a ver esta entrevista, quiero extenderte el agradecimiento por tu interés en trasladar a Perú esta iniciativa. Como te decía hace unos segundos, cuenta conmigo como voluntario, cuenta con este espacio también para difundir todo lo que están haciendo, con los contactos que podemos lograr, y estamos en la orden para lo que necesites apoyo. Y desde ya te digo, yo tengo experiencia también en el levantamiento de información y el trabajo social. He sido gerente de operaciones comunitarias de hidroeléctrica y vi de cerca y viví lo que significa que la comunidad no sepa qué necesita y que se dejen guiar por una decisión meramente económica y monetaria, sin tener en cuenta el factor social, el factor del mejoramiento de la vida de las personas que se merecen, porque ellos vivían ahí antes, ¿no? Y al final esos recursos son de todos los peruanos. ¿Y por qué no permitir que el que vive ahí desde antes se beneficie primero? Así es. Entonces, para ir cerrando la entrevista, quería pedirte que tengas algunas palabras de aliento para los ingenieros que nos están viendo, que así como tú, probablemente han pensado en tener una iniciativa, comenzar algo, pero todavía no se animan y les falta esa chispa, ¿no? De conectarse con lo que son y con lo que pueden hacer. Claro, me voy a dirigir a todos esos ingenieros y la población en general. Lo primero que quiero hacer en hincapié es que nosotros somos seres que tenemos potenciales, dones, y sobre todo que tenemos la oportunidad de servir con propósito. Antes de ser ingenieros, antes de ser médico, antes de ser un comunicador, somos seres humanos. Y el llamado es a que nos volvamos a conectar con esa esencia, para que en el campo en el que estén, yo lo hago desde la ingeniería, porque esa es mi estructura y sobre lo que decidí. Pero en el componente en el que lo estamos desarrollando, todos podemos aportar a una sociedad más equitativa, a una sociedad mucho más sostenible. Y el tema de sostenibilidad ambiental no es otra cosa más que de supervivencia. Nosotros antes, cuando hablaban de cambio climático, lo miramos como algo de los años 50, 60, no. El efecto de que hoy en día muchos lugares no tengan agua es un efecto del cambio climático. Entonces la invitación es a que nos conectemos nuevamente, a que seamos seres verdes, que nos conectemos nuevamente con esos dones y talentos que tenemos, para que podamos aportar desde el campo en el que está. La ingeniería es sinónimo de desarrollo del país. Y por eso me encanta estar en este espacio, porque nosotros los ingenieros, desde el campo en el que estemos, podemos aportar muchísimo para que nuestros países puedan seguir adelante y puedan tener esa potencialidad como territorio. Ahí estás. Muchísimas gracias por este espacio y por realmente invitar a que seamos seres verdes. Gracias a ti, Laura. Gracias a CVerde por estar aquí con nosotros, por haber tenido el privilegio de conocerte a ti, conocer también a Erika, que está ahí detrás de cámara con nosotros. Y esperamos sinceramente que no sea la última entrevista. Esperamos mantener el contacto y ayudarlos en lo que necesiten, con lo que quieran difundir. Bueno, ingenieros, muchísimas gracias. Ha sido Laura Rivas, CEO fundadora de CVerde, con nosotros, alentándonos a hacer eso que estábamos pensando hacer desde el principio, ¿no? Crear conciencia de país minero y ayudarnos a llevar adelante esas iniciativas sociales que van a permitir que más peruanos vivan mejor como se lo merecen. Gracias y hasta el próximo programa.